Hola mis hermanos queridos, les saludo en el nombre del Señor y quisiera compartir una palabra en esta ocasión que se encuentra en el libro o en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1, y dice así: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin Él, nada se habría hecho. Le acabo de leer, hermano, el Evangelio de San Juan capítulo 1 en una versión PDT. Y lo que hoy quisiera compartir, hermano, es sobre una persona muy importante, sobre una persona que en estos tiempos, en estos días, al final de cada año, siempre el mundo entero recuerda, y sobre todo los hijos de Dios, los cristianos, recordamos al Salvador, a nuestro Salvador, viniendo a esta tierra. No tenemos esa seguridad de que haya sido específicamente cerca del 25 de diciembre. Es probable que haya sido, es probable que no, pero el mundo entero ha dedicado una fecha para recordar este acontecimiento grande del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y esto es lo que yo quiero compartir en este día. Aquel Jesús que vino a nacer, a hacerse hombre y a hacerse carne, ha existido desde el principio. Y esto es lo que me ha llamado mucho la atención y es lo que está en mi corazón en esta hora, poder compartir estos 3 versículos más el versículo 14 también, que nos habla una tremenda verdad, cuando dice: en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Hemos estudiado estos versículos muchas veces y creo que es bueno recordar, y desde este punto de vista, este Evangelio de San Juan, específicamente el apóstol Juan le habla al pueblo judío y al pueblo griego, en donde el pueblo judío, cuando escuchaba esta palabra o este término, en la versión Reina Valera dice el verbo, que es lo mismo que la palabra. Cuando el pueblo judío escuchaba este término, ellos sabían que se estaba hablando de Dios. Y para el pueblo griego también, este término, palabra, se asimilaba a una tremenda autoridad que solo venía de un ser altísimo, de un Dios. Entonces, cómo el apóstol Juan quería llegar a esta multitud, a esta audiencia, a quien le escuchaba y a quien está dirigida esta carta, este evangelio, era el pueblo judío y el pueblo griego. Entonces, entendiendo lo que significa el término palabra, es una autoridad máxima y estaba hablándose netamente de Dios. Y lo que podemos interpretar y lo que dice realmente cuando dice ya existía la palabra, está hablando de Jesús. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía Jesús. La palabra estaba con Dios, o sea, Jesús estaba con Dios. Y era Dios. Aquí tenemos una tremenda enseñanza y una tremenda doctrina en que Jesús es nuestro Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es nuestro gran Salvador, que siempre ha existido, desde antes de la fundación del mundo. En el verso 2 dice: estaba ahí con Dios en el comienzo. Siempre estuvo, siempre ha existido. Y nos deja claramente en esta versión que es PDT en el Evangelio de San Juan capítulo 1. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Todo se hizo por aquel que es Jesús. Este término significa que es el Hijo de Dios, la máxima autoridad.
Sin Él nada se habría hecho. Mire qué tremendo lo que podemos entender y podemos leer, darle lectura a esto aquí, cuando dice sin Él, o sea, sin Jesús, nada se habría hecho. Todo fue hecho, en palabras sencillas, todo fue hecho por Él, todo fue hecho para Él. Todo esto que vemos nosotros, toda la existencia de este mundo, esta creación, este universo, este planeta y todo lo que existe, está hecho por las manos, por el poder de nuestro amado Señor Jesús. Sin Él no existiera nada se podría haber hecho. Qué tremendo amor de Padre. Me imagino yo en estos momentos, qué tremendo amor de Padre que le da esta tremenda autoridad de crear todo lo que vemos. Todo se hizo por aquel que es Jesús. Todo. No hay nada fuera de lo que Él no haya hecho. Sin Él, nada se habría hecho. Qué tremendo. Lo que hoy recordamos, como si Cristo vino a nacer, Él siempre ha existido. Desde antes de la fundación del mundo. Desde en el verso 1 dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía Jesús. Cuando dice en el verso 1, antes de la creación del mundo, el mundo es todo lo que nosotros vemos, en donde podemos vivir. Son las sociedades, son las ciudades, son los países, son los continentes. En nuestra comunidad. Todo aquello en conjunto forma el mundo. O sea, todo eso lo creó. Antes de que se fuese creado, eso ya existía. Mire qué tremendo poder y qué tremenda misericordia. Todo lo que vemos lo hizo para nosotros. Gracias le damos al Señor por eso. Aquel Jesús que hoy recordamos, en estos días recordamos que vino a nacer a esta tierra, Él existió y Él siempre ha existido. Él es nuestro Dios, Él es nuestro gran Rey, Él es nuestro Salvador. En el verso 14 nos deja claramente, aquí nos está comentando y nos lleva un poco al principio. Si no vamos a la lectura, esto nos está conectando con el libro de Génesis, cuando nos cuenta y nos comenta y nos relata la creación de este mundo. Estos 3 versículos nos conectan totalmente con el capítulo 1 del libro de Génesis. Entonces, teniendo esto en cuenta, en el versículo 14 del mismo libro, del mismo capítulo, dice, teniendo claro ya que el término palabra significa Dios, o en este caso Jesús, netamente Jesús, dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Aquí ya nos acerca bastante a lo que en estos días recordamos, el gran nacimiento de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el que trajo la salvación a este mundo entero. Porque la palabra nos dice que nosotros estábamos lejos, incluso más estábamos destituidos de la presencia de Dios. No teníamos ninguna posibilidad de tener una cercanía con Dios. Pero el amor, el generoso amor, el gran amor de Dios envió a su Hijo aquí a la tierra a salvarnos de aquella enemistad que había entre Dios y el ser humano. Verso 14, la palabra se hizo hombre. Aquel Jesús se hizo hombre. Mire, siendo Dios, se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor. Lleno de generoso amor. Pareciera sencillo esta frase, lleno de generoso amor. ¿Sabe qué? Si no existiera este amor en Dios, no sé dónde estaríamos. Él es amor. Por eso que está lleno y vino lleno de ese amor. Porque la esencia de Dios es el amor. Y Jesús trajo ese amor aquí a la humanidad y vino a nacer. Se hizo hombre, como dice el verso 14. Lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor.
ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Cuando el apóstol Juan dice, vimos su esplendor, es porque realmente lo vieron con sus propios ojos. Estuvieron con Él, y eso es un testimonio que nosotros los hijos de Dios hoy en día lo creemos totalmente. Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Cuando dice Hijo único, también nos hace entender en que fue el único, la única persona que tuvo estas dos características de ser un ser humano no dejando de ser Dios. Él es la única persona que pudo vivir en ese cuerpo, siendo Dios, también siendo un ser humano tal como nosotros. Él vino a vivir lo que nosotros vivimos: sufrimiento, dolor, tristeza, tentación. Jesús lo vivió. Pero con esa comunión que tenía con su Padre, cada día pudo lograr salir adelante y cumplir aquella misión en que el Padre lo había enviado aquí, a traer la salvación a este mundo. Y le damos gracias porque ese amor tan inmenso de nuestro Dios, hoy en estos días podemos recordar aquel nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Él siempre ha existido, pero gracias a ese amor, Él vino a esta tierra y vino a nacer en cuerpo, un ser humano, no dejando de ser Dios. El gran poder de Dios es lo único que puede lograr eso. Le damos gracias a Dios porque a través de Jesucristo nos trajo una salvación y una reconciliación con nuestro Padre. Le damos gracias al Señor. Gracias por esa salvación. Gracias, Jesús, por habernos reconciliado con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Quiero orar y dar gracias al Señor por este tiempo. Te invito a reflexionar, no solo en este tiempo, sino siempre. Aquel Hijo de Dios que ama a Dios, siempre está reflexionando y está meditando y se está ocupando en las cosas verdaderas que son de Dios. Recordar siempre aquella salvación de nuestro Señor Jesús que vino a esta tierra. Y ser agradecido siempre. Padre, le damos muchas gracias, Señor, porque usted es tan maravilloso y es tan bueno. Aunque siendo Dios, Señor, usted tenía todas las comodidades, usted tenía toda la autoridad en su lugar, en su reino. Y usted se puso en nuestro lugar, Señor. Gracias por venir, Señor, a este mundo, Señor Jesús. Gracias por tener esa misericordia sobre nosotros, Señor, porque realmente estábamos destituidos de tu presencia. Y gracias a esa salvación, Señor, que usted nos trajo, hoy podemos disfrutar de una comunión con nuestro Dios. Gracias porque hoy podemos orar, porque podemos tener claridad en tu palabra. Y ayúdanos cada día, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y amigos a poder conocerte a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.